Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues seguimos en nuestra carta a los Efesios, hoy sesión 2. El título del sermón es Descubre tu salvación en Cristo. ¿Os acordáis que tuvimos una sesión de introducción? Y allí vimos que la carta a los Efesios estaba dirigida a un pueblo con el que nos podíamos sentir muy identificados, porque se parecía a Barcelona. Era una gran ciudad, un epicentro cultural, gente que no venía de un trasfondo judío, sino que eran lo que la Biblia llama gentiles. Sin embargo, Pablo predica un mensaje que impacta a esa sociedad, que trasciende las barreras culturales y religiosas y llega al corazón de los efesios. El mensaje del Evangelio es transformador y es muy diferente de las religiones superficiales que ellos conocían. Uno podía creer en la diosa Diana de los efesios y vivir como le diera la gana. Pero uno no podía creer en Cristo sin que hubiera un antes y un después, sin que hubiera una transformación. Porque el Evangelio es un mensaje que no deja indiferente, no te deja igual. Y en medio de una sociedad que estaba marcada por la idolatría y por la búsqueda de la satisfacción en las cosas de este mundo, el Evangelio trajo una luz que iluminó la oscuridad espiritual de los efesios. Entonces, llegamos a la primera sesión. Ahí hablamos, se llamaba Descubre tu herencia en Cristo, y vimos cuántas bendiciones y cuántos privilegios tenemos por ser hijos de Dios, no por haberlos conseguido por nuestros méritos o por nuestro esfuerzo personal, sino una herencia que tenemos por ser hijos y por tanto herederos. Y eso nos da una perspectiva amplia de la vida, que no solo tiene en cuenta nuestros propios planes, sino los planes de Dios. Entonces, como os dije, cada sesión nos va a llevar a descubrir algo. La de hoy se llama Descubre tu salvación en Cristo. Y espero que esta predicación te haga ver, en palabras de Pablo, la extraordinaria grandeza del poder de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos y que pueda llevarnos a nosotros exactamente por el mismo camino, de muerte a vida, de la tumba a la gloria. El mismo poder que levantó a Cristo puede levantarte a ti. No importa cuán profundo sea tu pecado, no importa cuán grande sea la piedra que tapa la salida, no importa cuán desesperada sea la situación ni cuán bajo hayas caído. Dios puede traer vida donde hay muerte y esperanza allí donde no la hay. Y si por el motivo que sea piensas que tú no necesitas ningún Dios en tu vida porque tú ya estás bien, ya estás sano, estás feliz, tienes lo que necesitas, espero que este mensaje te sirva para que te des cuenta que uno puede estar muerto y no saberlo, como la película del Sexto Sentido. ¿Te acuerdas? Uno puede estar tan inmerso en los quehaceres de una vida sin Dios que ahí solo importa el trabajo, el coche, pagar las facturas que tenga que pagar, y tan inmerso en eso que ni siquiera puedes concebir cómo sería una vida con Dios. Y a mí me recuerda a aquellos esclavos que estaban en Roma, que tenían hijos que ya nacían siendo esclavos desde su nacimiento y así crecían, sin cuestionar su condición, aceptando su destino como algo inevitable. Y del mismo modo nosotros podemos estar así, en una cárcel de cristal, que es la vida sin Dios, y sin darnos cuenta, donde parece que somos libres, pero no lo somos. Parece que estamos vivos, pero no lo estamos. Así que espero que este mensaje sea un despertar espiritual, que te levante de la tumba de la incredulidad y te lleve a descubrir la salvación que solo Cristo puede darte. Empezamos. Déjame hablarte acerca de la conexión que hay entre Cristo y los cristianos. En la transición del capítulo 1 de Efesios al 2 encontramos una oración de Pablo. O sea, eso no es, en el sentido, no es una sección de enseñanza, sino una sección en la que él dice, estoy orando por esto, por vosotros. Y ahí dice Pablo, estoy orando para que vuestros corazones sean abiertos. Estoy orando para que vuestros ojos sean iluminados, para que ellos sepan a qué tipo de esperanza han sido llamados, para que ellos sepan qué herencia han recibido, cómo es su salvación. Y si te fijas,
De esa oración yo estoy sacando la estructura de mi serie. Pablo está orando porque los efesios conozcan su herencia. Pues yo voy a hablar, descubre tu herencia. Pablo está orando acerca de que ellos conozcan el poder que levantó a Cristo de la muerte y que es el mismo que les trae a ellos salvación. De eso va la predicación de hoy. Descubre tu salvación en Cristo. Entonces hoy veremos cómo la muerte y la resurrección de Cristo están conectadas a nuestra salvación. Recientemente hemos celebrado la Semana Santa y en nuestros días la Semana Santa yo creo que es vista poco más que como un periodo de vacaciones para la mayoría de la gente. Pero la Semana Santa tiene un profundo trasfondo religioso. Se celebra la pasión y la resurrección de Cristo. Para muchos la muerte de Cristo puede ser algo, no sé, algo del pasado o quizá algo cultural que hemos heredado, pero desde luego no es algo personal, ¿no? Pero para otros, entre los que yo me incluyo, eso tiene significado, tiene profundo significado, porque hay una conexión entre lo que Dios hace con Cristo y lo que Dios hace con nosotros. Tanto es así que nosotros nos llamamos cristianos porque nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pablo compara dos cosas. Fíjate, Pablo compara la obra que Dios hace con Cristo y la obra que Dios hace con los cristianos, contigo y conmigo. Si tú lees Efesios 1 y Efesios 2, te vas a dar cuenta de que es un poquito difícil de leer, porque son frases bien largas. O sea, empiezas a leer la frase y no hay punto. Y sigues bajando líneas y no hay puntos, y sigues bajando y no hay puntos. Y cuando llegas al final ya no te acuerdas ni de dónde empezó. Así que es fácil perderte, tienes que andar un poco atento, ¿no? Tienes que pillar cuál es la idea central y luego enriquecer esa idea con todos los detalles. Así que déjame simplificarlo para ti. Pablo dice en Efesios 1, está describiendo cómo de grande es el poder de Dios. Y leí varias versiones y me gusta mucho cómo lo expresa la Biblia de Jerusalén. Dice así, este es el resumen. Dios desplegó su fuerza en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Ya está, quédate con eso. Pablo da muchos más detalles, pero solo quédate con eso. Dios desplegó su poder para resucitar a Cristo de los muertos y ponerlo a su diestra. ¿Sí? ¿Tienes eso? Ahora empieza a leer el capítulo 2. Y fíjate lo que dice Pablo. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os resucitó y os hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Puedes ver lo que Pablo está tratando de expresar? ¿Puedes ver la similitud? Nosotros estábamos tan muertos como Cristo y ahora estamos tan vivos como Él. Porque el mismo poder que obró la resurrección de Cristo es el poder que obra nuestra resurrección. Y estamos sentados ahí, junto a Cristo. El mismo Dios que resucitó a Cristo es el que nos resucita a nosotros. ¿Qué te quiero decir con eso? No es nuestro propio poder, no es nuestra propia fuerza, no es la mejor de nuestra voluntad la que nos salva. Es el mismo poder que resucitó a Cristo el que nos levanta de nuestra incredulidad. No es ningún otro poder, ni ninguna otra intención. Ahora, tú podrías decirme, espera un momento con esa comparación. Cristo murió en una cruz y fue sepultado, pero yo estoy vivo. Yo no me he muerto todavía. ¿Por qué dice la Biblia que yo estoy muerto? ¿Por qué me trata como muerto? Obviamente todos los que estáis aquí estáis vivos físicamente, al menos en este minuto. Tenéis emociones, tenéis sentimiento, tenéis aliento, bueno o malo, pero tenéis aliento. Ganas de escuchar este mensaje, quizá, o ganas de que acabe, también puede ser. Pero el caso es que estáis vivos. ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando dice que estamos muertos? Se refiere a nuestro estado espiritual. La naturaleza humana tiene dos partes. Una es física y la otra es espiritual. La muerte física, todos entendemos lo que es, ¿verdad? Es el final de la vida, por el motivo que sea. Un accidente, una enfermedad,
El corazón deja de latir, la respiración se para, no hay actividad cerebral y la vida se acaba y el cuerpo empieza a descomponerse. Eso es fácil de entenderlo. Pero la muerte espiritual puede ser más difícil de definir. ¿Cómo defines qué es la muerte espiritual? El apóstol Pablo nos ofrece una descripción de la muerte espiritual en los versículos 2 y 3. Estar muerto espiritualmente es andar de acuerdo a la corriente de este mundo. Andar de acuerdo a los valores de este mundo, viviendo para conseguir las cosas que deseamos, pero en una vida que deja a Dios de lado. Vas persiguiendo tus deseos, tus aspiraciones, pero Dios ni pincha ni corta. Y tú vas según la corriente de este mundo y Dios no está, simplemente no está. Entonces, estar muerto espiritualmente es vivir desconectado de Dios. Es importante entender esto. La muerte espiritual no es solo aquellas personas que cometen pecados bien escandalosos que todos decimos, ¡wala, wala, wala! La muerte espiritual es mucho más profunda y puede ser mucho más cotidiana de lo que pensamos, porque se limita, o sea, es vivir una vida que está centrada en mí, donde no hay lugar para Dios, donde yo voy a satisfacer mis propias necesidades, voy a buscar mi bienestar al margen de Dios. Entonces, estar muerto espiritualmente no es solo tener un odio visceral hacia Dios, es ignorarlo por completo, vivir con una indiferencia total hacia Él. Así que vivir una vida aparentemente decente, pero ignorando a Dios, es en realidad una buena definición de lo que es la muerte espiritual. Porque a fin de cuentas, para ti Dios está muerto. No importa, no existe. Así que tú puedes ser un tipo simpático, puedes ser un tipo generoso, puedes ser un tipo cariñoso y aún así estar muerto espiritualmente. Y puede darse la circunstancia, fíjate, que tu experiencia en la vida sin Dios, que tu experiencia sea buena, porque tengas un buen trabajo que te permite disfrutar de una buena vida, de ir a comer a un buen restaurante, de pegarte unas buenas vacaciones, de vivir en una casa bonita, hasta tener buena salud, hasta tener a alguien con quien compartir todo eso que tienes. Pero aunque podamos tener éxito en la parte material de la vida y disfrutar de comodidades terrenales, la ausencia de una conexión espiritual con Dios pues deja un vacío en nuestro ser que ninguna cantidad de logros puede llenar. Deja una falta de propósito eterno y lo que es más grave, nos deja muertos espiritualmente. Yo supongo que aquellas personas que enfrentan dificultades en la vida, la gente que lucha con enfermedades serias o con problemas económicos serios, con situaciones de abuso serio, pues quizás son personas más propensas a la idea de un Dios, ¿no? Que venga y que les rescate de su sufrimiento, que venga y que les eche un cable para sacarlos de allá donde están. Y quizá en el otro lado de la vida quedan muchos que viven cómodamente. Y la tentación de vivir sin Dios en esos casos supongo que es mayor, ¿no? Porque ¿para qué necesito un Dios que gobierne mi vida si ya me va bien sin Él? Si ya la gobierno yo. Sin embargo, ese tipo de vida tiene un problema. Ignora que tenemos una parte espiritual. Hay una parte física, sí, pero es que hay una parte que es espiritual. Y vivir ignorando eso, tarde o temprano nos pasa factura. Dejadme que os cuente una anécdota a modo de ilustración. Hace unos años instalé en casa un grifo. ¿Te acuerdas, Laura? En el cuarto de baño. Era una instalación sencilla, una especie de un adaptador doble para poner una manguera en la cisterna de la ducha. La teoría era que solo había que poner eso y apretar la tuerca. Y así lo hice yo, pero obvié poner un material que se llama teflón y que por lo visto es muy importante, porque es lo que hace que la unión entre la tuerca y eso pues quede sellado. Tuve la mala suerte, además de eso,
de que el tornillo estaba un poquito inclinado hacia la pared, unos grados, lo suficiente como para que la gotera, en lugar de caer en el cuarto de baño, fuera hacia dentro de la pared, con lo que yo no la veía. Así que aparentemente todo funcionaba bien, pero pasaron unas semanas y mi vecino de abajo llamó a la puerta y me dijo: tienes un problema serio, ¿eh? Yo llamé al seguro porque ni idea de que eso venía de ahí, y el pobre técnico, después de revisar 2000 cosas en el cuarto de baño, cuando vio la simplicidad del problema, me dijo: pero ¿qué chapuza ha montado esto? ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Cómo se le ocurre a alguien montar un grifo sin ponerle teflón? ¿A quién se le ocurre ignorar eso? Pues de una forma amable, pero clara. Quiero mostrarte que aunque la parte de la vida que se ve, la parte de la vida que queda de nuestro lado, puede funcionar aparentemente bien para tus intereses, si vives sin Dios llegará un día en el que alguien te dirá: toc, toc, tienes un problema. Qué chapuza de vida. ¿Cómo se te ocurrió vivir ignorando a Dios? Y el drama es que si vives sin Dios en este mundo, estarás sin Dios en la eternidad. Ese es el drama. Después no habrá hombre del seguro que lo arregle. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. Como te he dicho, puedes estar muerto espiritualmente y que sin embargo te vaya bien la vida, si eso es posible. Pero fíjate, ese estado de muerte espiritual a veces se nota hasta en nuestra vida física. Hoy en día mucha gente se olvida de Dios, ¿no? Porque, lo que digo, tiene ciertos niveles de prosperidad, ya le va bien, y en una sociedad que disfrutamos del llamado estado del bienestar, vemos como hay un aumento, no sé si alarmante, pero un aumento muy, muy intenso en los problemas de salud mental. La ansiedad, la depresión, la soledad, los complejos, son algunas de las aflicciones que afectan a muchas personas que en teoría les va bien la vida. Y yo me pregunto si todas esas circunstancias no nos están afectando tanto porque hemos sacado a Dios de nuestra vida. Hemos echado al capitán del barco y nos hemos puesto nosotros en su lugar. Hemos tomado el timón. Y cuando brilla el sol, todo va bien, cuando el mar está en calma. Pero cuando llega la tormenta, no sabemos qué hacer, porque no tenemos la esperanza de llegar a ningún puerto. Simplemente navegábamos siguiendo la corriente, sin un destino claro, y ahora nos sentimos desorientados, sin rumbo. No tenemos el consuelo cuando llega la tormenta de confiar en alguien que le pueda decir al viento: calla, y al mar: enmudece. Y resulta que estamos solos en el barco, y nuestra capacidad más limitada de lo que pensábamos. No podemos ni sabemos manejar la situación porque en nuestra vida no hay más Dios que nosotros mismos. Y a veces las dificultades de la vida pues, se convierten en una carga abrumadora que nos hace sentir solos y desamparados en medio de la tormenta. Y es por eso que tienes a deportistas de élite y a gente de mucho éxito profesional destruidos mentalmente. Y yo creo que al alejar a Dios de nuestra vida, pues hemos perdido un ancla firme que nos da estabilidad, que nos proporciona esperanza y consuelo en medio de las tormentas de la vida. Y yo creo que esa reflexión nos debería llevar como mínimo a reconocer que tenemos una parte espiritual que no podemos ignorar. Que no somos solo lo que vemos. Hay una parte de nuestro ser que existe y que no se ve, pero que es tan real como nuestro cuerpo. Yo creo que las personas, en el otro lado en la otra cara de la moneda, las personas que viven con fe representan eso, la otra forma de ver la vida. Y por eso puedes ver a cristianos que pasan por enfermedades que son un drama, que pasan por auténticos dramas en su vida y lo hacen con esperanza y con una sonrisa en su cara. No porque estén locos, sino porque creen en un Dios que es tan real como sus problemas, pero creen en un Dios que es mayor que el mayor de sus problemas.
Y vivir con esa fe cambia por completo la perspectiva de la vida. Y a mí esos creyentes me recuerdan a los niños en la escuela, que cuando llega un abusón y empieza a ridiculizarlos, a burlarse de ellos, a intimidarlos de alguna forma, y el niño que se siente incapaz, impotente ante la situación, con unos lagrimones en los ojos y la cara de puchero, dice: se lo voy a decir a mi hermano mayor y te vas a enterar cuando se lo diga. En mi pueblo decíamos: te va a faltar calle para correr cuando se lo diga a mi hermano. Si estás unido a Cristo, Él es tu hermano mayor. Y vives con esa perspectiva. Te vas a enterar cuando aparezca mi hermano mayor y le diga a esta tormenta: calla, y a este mar enmudece. Si estás unido a Cristo, tú tienes alguien que te protegerá, alguien que te defenderá, no solo en la escuela, en todas las áreas de la vida. Él es nuestro defensor, Él es nuestro refugio en momentos de dificultad. Y Él es el que tiene el timón para dirigir nuestro barco cuando haga falta y para poner el ancla y que no se mueva cuando haga falta. Pero si tú no estás unido a Cristo, si Él no es tu hermano mayor, tú no tienes quien te salve. Tú estás fastidiado. Tú estás muerto espiritualmente. Esa es la conexión que hay entre Cristo y nosotros. Por eso te invito a considerar tu situación espiritual y a buscar a Dios. Ya sea que te vaya bien la vida, ya sea que te vaya mal, materialmente hablando. Deja eso al margen. Espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Vivo o muerto? ¿Con Cristo? Sin Cristo. Recuerda que aquel que desplegó su fuerza para resucitar a Cristo de los muertos es el mismo que despliega su poder para darte vida espiritualmente, para hacerte nacer de nuevo. Y ese es mi segundo punto. ¿Cómo sucede esa transformación de la muerte a la vida? ¿Cómo es que uno pasa de estar muerto espiritualmente a estar vivo espiritualmente? El versículo 4 es un bálsamo de esperanza. Fíjate cómo empieza. Pero Dios, dice el teólogo R.C. Sproul, no dice pero el hombre, no dice pero las circunstancias, dice pero Dios. Y léelo ahora. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas dos palabras lo cambian todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios que muestra su amor. Y muestra su amor incluso cuando estábamos muertos espiritualmente. Es increíble pensar que Dios muestra su amor hacia nosotros cuando estamos muertos espiritualmente. No cuando estamos tratando de ser mejores personas. No cuando tratamos de enmendar nuestro camino. No es esto lo que dice la palabra. Dios muestra su amor cuando estamos muertos espiritualmente, cuando estamos ignorándolo, cuando estamos de espaldas a Él. Dios muestra su amor para con nosotros. Y dice la Escritura que nos lleva de la tumba a estar sentado con Cristo. Es un rescate y una restauración total. ¿Sabes cuando esos bomberos arriesgan su vida y sacan a alguien y lo sacan al pobre ahí con la ropa medio quemada, con el tizón en la cara, tosiendo, casi que lo sacan y lo echan ahí a la ambulancia para que lo atiendan? No es eso lo que Dios hace con nosotros. Nos salva y nos lleva a la tumba, a un estado de gloria. No nos deja medio magullados. Nos salva y nos restaura. Eso es lo que dice la Escritura. Fíjate una vez más lo que dice Pablo. Estábamos muertos. Quiero hacer hincapié en eso, porque es un denominador común para todos nosotros. Todos los que sois creyentes aquí, estabais muertos. Y todos los que no sois creyentes aquí, estáis muertos. Así que en un sentido, todos hemos compartido cementerio. No digo que lo vayamos a compartir, digo que lo hemos compartido. Porque todos podemos echar la vista atrás y tener recuerdo de una vida sin Dios.
Todos podemos tener recuerdos de vivir una vida ignorando a Dios o de vivir una vida de espaldas a Él abiertamente. Lo que quiero decir es que todos sabemos lo que es una vida sin Dios. Todos sabemos lo que significa vivir dándole la espalda o ignorándolo. Fíjate bien en la palabra que Pablo utiliza. Muertos. No dice enfermos, no dice inconscientes, sino que es una palabra impacta, ¿no? Es una palabra que es contundente. Y eso nos lleva a enfrentar la realidad espiritual nuestra. No estamos en coma, no estamos inconscientes, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas personas piensan que nacemos como en un estado de inocencia y según crecemos pues nos vamos inclinados hacia el lado bueno o hacia el lado oscuro de la vida. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que todos nacemos hacia el lado malo. Es más, fíjate, Pablo dice, y lo dice muy explícitamente, que por naturaleza éramos hijos de ira, y lo cual es una expresión bastante cruda, bastante poco agradable, ¿no? Yo sé que estas ideas no te gusta escucharlas, ¿no? Si te pareces algo a mí, no son agradables escuchar estas ideas, porque a nadie le gusta que le señalen sus defectos y que le digan, tú no das la talla. A ninguno nos gusta, ¿verdad? Pero si no comprendemos la gravedad de nuestro estado espiritual, no podremos descubrir la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. A menudo las verdades que encontramos en la Biblia sobre nuestro estado espiritual son ofensivas para nosotros. Porque puede ser bastante incómodo enfrentar la realidad de que seguramente somos más egoístas de lo que estamos dispuestos a admitir. Seguramente nos sobra orgullo y no estamos dispuestos a reconocerlo y seguramente somos más hipócritas de lo que nos gustaría. Y puede que nos cueste reconocer además que no somos tan humildes como suponemos, porque al final ninguno de nosotros quiere a ningún Dios que gobierne su vida. Queremos tomar nuestras decisiones y eso en la práctica significa quitar a Dios del mando y ponernos nosotros, que en última instancia seremos los que decidiremos si me interesa obedecer a Dios o no me interesa. ¿Te das cuenta? Y eso en otras palabras es decir, bueno, en mi vida, en última instancia, mando yo. Yo soy el Dios de mi vida. Pero si tú no reconoces todas estas verdades que son incómodas y que no nos gustan escuchar, pues no seremos capaces de comprender cuál es nuestro estado espiritual y cuál es la salvación que Él nos ofrece. Haciendo referencia al título de mi mensaje, si no descubres tu pecado, no descubrirás la salvación que hay en Cristo. Porque si minimizamos eso, si minimizamos nuestra realidad espiritual, pues corremos el riesgo de pensar que, bueno, es algo que podemos manejar nosotros solos. Y eso es como la mentalidad del enfermo que se niega a tomar la medicina o el tratamiento que el médico le ha recomendado porque dice, bueno, no es para tanto mi enfermedad. Bueno, ya te pasará factura, tú verás lo que haces. El Evangelio nos revela la increíble verdad de que Dios nos ofrece redención, perdón y reconciliación aún estando muertos. No si consigues enmendar tu vida, ¿no? Tal como estás, hay una oferta de salvación para ti, tal como estás. Pero para valorar esa oferta tienes primero que reconocer cuál es tu condición espiritual. Tienes primero que reconocer tu necesidad de un Dios. Y fíjate, ahora voy al lío, ahora voy a mostrarte cómo se produce esa regeneración. Este pasaje de Efesios es fundamental para comprender la obra del Espíritu Santo que se llama regeneración. Eso es cómo pasamos de muerte a vida. La regeneración es como un nuevo nacimiento. Es una transformación interna y en el lenguaje evangélico lo usamos mucho, ¿no? Nacer de nuevo. Y es importante entender que eso no depende de nosotros. Igual que un bebé no depende de él. Nacer, ¿no? Es algo ajeno a él. Pues en términos muy sencillos, hablamos de nacer de nuevo para describir cómo es que una persona pasa de la muerte a la vida. Y la idea que quiero que entiendas, y presta atención ahora, es que la regeneración precede
a la fe, ya que es la obra de Dios la que nos capacita para creer. En otras palabras, antes de que podamos ejercer fe en Dios, necesitamos ser regenerados espiritualmente. Para que podamos entender, para que podamos responder a su llamado, tiene que haber una obra de Dios en nosotros. Y eso significa que la regeneración es una obra previa a nuestra respuesta. Por lo tanto, si lo mirases con lupa, la regeneración es el primer paso en el proceso de salvación. Y solo después de que Dios haya reavivado nuestras almas, nos haya levantado de la tumba espiritual, es que respondemos con fe. Déjame ilustrarte esto tomando una ilustración del teólogo Sproul que creo que nos ayudará mucho. Imagínate un hombre que no sabe nadar y lo tiras en medio del océano. Y el hombre, claro, el pobre empieza a chapotear para tratar de mantenerse a salvo, pero empieza a hundirse. Empieza a hundirse y saca la cabeza otra vez, pero vuelve a hundirse porque no sabe nadar. Y saca la cabeza, pero ya se le van acabando las fuerzas y ya solo puede ver sus dos manitas haciendo así por encima del agua, porque la cabeza ya está medio ahogado. La única esperanza que le queda a ese hombre es que alguien lance un salvavidas tan cerca de él que casi le den las manos y él solo tenga que agarrarlos. El hombre está medio muerto, medio ahogado, solo que alguien le lance el salvavidas. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice que el hombre ya está ahogado, está en el fondo del mar. Su corazón no late, sus pulmones no respiran. Y la única esperanza de salvación que tiene es que Dios saque su cuerpo inerte del fondo del mar, sople en él aliento de vida y lo resucite. Exactamente como hizo con Cristo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Así se produce nuestra salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida y nos sentó en el barco, juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? Yo quisiera pararme aquí. Tengo más, pero quisiera pararme aquí y dejarte pensar en eso. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Vamos al último punto. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Viene ahora uno de los versículos que supongo que muchos tenéis memorizados. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un pilar central en la teología cristiana. Recientemente mis hijos me preguntaron qué diferencia había entre la gracia y la misericordia. Y yo pues se lo expliqué así. Mira, si te portas mal y yo no te doy el castigo que te mereces, eso es misericordia. Pero si además de portarte mal, yo voy y te compro un regalo que no te mereces, eso es gracia. Así que, en resumen, la misericordia es perdonar el castigo merecido, mientras que la gracia es dar el beneficio o el premio que uno no se merece. Y esos dos conceptos son esenciales en nuestra salvación. Y entenderlos nos permiten valorar la magnitud de nuestra redención. No solo evitamos el castigo que merecemos, recibimos la herencia que no merecemos. Cuando comprendemos la gracia y la misericordia de Dios, podemos apreciar el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Como nuestra salvación no se basa en nuestras obras, no hay orgullo en ella. Como nuestra salvación se basa en su gracia, ¿sabes lo que sí hay? Gratitud. Y una forma diferente de vivir la vida cuando uno experimenta esa salvación. Decíamos en la sesión anterior que uno no vive igual si tiene una herencia, si sabe que tiene una herencia que si no la tiene, ¿verdad? Pues esto es igual. Uno no vive igual si ha experimentado la gracia de Dios que si no la ha experimentado. Dejadme que acabe contándoos un poco acerca de la vida de John Newton, el autor del himno Sublime Gracia, que es un buen ejemplo de alguien que conoció la misericordia y la gracia de Dios. John Newton fue el hijo de un comerciante naval, se quedó huérfano de madre muy jovencito, con 6 años,
y su educación fue un fracaso. Entonces el padre ya veía que el chico iba por mal camino y decidió llevárselo con él al barco de aprendiz, lo cual resultó un desastre porque se ve que era un testarudo, un cabezón, un poco bala perdida, así que su padre pues lo obligó a unirse a la Marina británica, lo cual tampoco funcionó, porque el chico se escapó de allí 3 veces y al final desertó porque conocía a una chica que se llamaba Polly y tenía otros intereses. El caso es que su vida iba por mal camino, pero el tipo quería hacer dinero. Así que se enroló en un barco que se dedicaba a la trata de personas. Y así se convirtió en comerciante de esclavos. Y en sus viajes en barco, desde el África hacia las colonias británicas, Newton se entretenía componiendo poemas bastante obscenos que eran muy populares entre los marineros. Pero un día, el barco de esclavos en el que iba Newton pues se quedó en medio de una gran tormenta en el Atlántico Norte. Y se ve que aquellas horas pues, fueron terribles, imagínate, ¿no? Incluso un marinero que casualmente estaba en el lugar donde debía estar John Newton fue engullido por el mar. Y en medio de la tormenta, John Newton se vio obligado a enfrentar la posibilidad de una muerte muy real, de, ver de mirar a la muerte cara a cara, ¿no? Y yo pues trato de imaginar, ¿no?, cómo debe ser en un barco de madera del siglo XVIII, en medio de una tormenta, cómo las olas deben golpear eso, la oscuridad de la noche, los truenos, los gritos de los esclavos que llevaban encadenados. Y no sé qué pasaría en el corazón de John Newton, pero uno debe de mirar la muerte y decir, yo no estoy preparado para morir. Si yo lo único que he hecho es aprovecharme de esta gente, yo no estoy preparado para morir, soy un miserable. Y el caso es que en medio de esa tormenta él clama a Dios. Y clama porque Dios le salve de una muerte segura, ¿no? Y después de horas de lucha, el barco sale de la zona de peligro y se salva, finalmente. Pero esa experiencia marca un punto de inflexión en la vida de John Newton. La experiencia de verse muerto y verse a salvo. Y lo que en principio fue una salvación física de su vida, se convierte en una salvación espiritual. Porque John Newton, en medio de aquella tormenta, no solo fue salvo de una tormenta, fue salvo de una vida de espaldas a Dios. Porque en medio de esa tormenta miró a Dios. Y creo que podemos tomar la ilustración que compartí antes con vosotros para decir que, mira, físicamente, con su cuerpo, John estaba allí, en el barco, muerto de miedo, pero en el barco. Pero espiritualmente, ¿dónde estaba John Newton? Estaba en el fondo del océano. Y en esa tormenta no solo no murió, sino que nació espiritualmente. Y esa gracia que él experimenta transforma su corazón y su vida. Y evidentemente no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero con perspectiva, cuando ves lo que pasa después en su vida, ves cómo el Evangelio impacta y transforma. Aquel marinero golfo se transforma en un pastor que pasa el resto de sus días predicando el Evangelio. Aquel escritor de poemas obscenos se convierte en autor de más de 280 himnos que cantamos en nuestras iglesias, entre los que destaca Sublime Gracia. Y aquel hombre que comerciaba con esclavos se convierte en un luchador para abolir la esclavitud. Y utilizó su experiencia personal como excomerciante de esclavos para concienciar a otros sobre la crueldad y la inmoralidad de esa práctica. Newton se asoció con otros políticos, y quizá os suene el nombre de William Wilberforce, y él se asoció con otros y contribuyeron con su testimonio y con su influencia para promover la causa abolicionista, que finalmente terminó, y curiosamente cuando terminaron sus días, el año en el que terminó su vida, en una ley que prohibía el comercio de esclavos en el Imperio Británico. John Newton no hizo nada para merecer su salvación. Es una fe sin obras. Pero la fe que salva
nunca está sola. Trae consigo obras que muestran la evidencia de una genuina salvación, de un antes y un después en la vida. Y he querido compartir ese versículo contigo para que entiendas el versículo 10. Porque somos hechura suya, eso es creación suya, una obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que estamos muy familiarizados con el versículo 9. No por obras, es nuestro emblema protestante, no por obras. Pero a veces no hacemos tanto énfasis en el versículo 10. Para obras, para obras. Lo que quiero decir es que creo y afirmo que somos salvos por gracia. Pero ese no es el final de la historia, ese es solo el principio. Nacemos por pura gracia, no por nuestras obras, no por nuestro propio esfuerzo, pero si acabamos de nacer, digo yo que tenemos una vida por delante. ¿Cómo la vamos a vivir? Pues dice la Escritura, la vais a vivir andando en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para vosotros. Así que si vas al versículo 1 y comparas el 1 con el 10, al principio empezamos a leer, antes andabais según la corriente de este mundo, haciendo pues las cosas para vuestros propios intereses sin tener a Dios en cuenta. Pero el versículo 10 dice, ahora andamos haciendo buenas obras, siguiendo la corriente de Dios, las que Él ha establecido para que andemos en ellas. Así que si tú vienes de un contexto católico, pues seguramente va a ser un alivio para ti hoy, ¿no? Vas a decir, ¡ay, qué alivio! No tener que ganarme la salvación a base de mis propias fuerzas, a base de pensar, ¡ay, la balanza está del lado bueno, la balanza está en mi contra! Pero si vienes del mundo evangélico, del contexto evangélico, puede que te sientas ahí muy cómodo, descansando en las praderas de la gracia, mirando al cielo azul y pensando que pues, soy salvo por gracia y no tengo que hacer nada. Aquí estoy disfrutando junto a Cristo. ¿Cómo que no tenemos que hacer nada? ¿A quién dijo Jesús que debía ser sal y luz? ¿A quién dijo Jesús que si le abofetean la mejilla derecha, que ponga también la izquierda? ¿A quién dijo Jesús que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas? ¿A quién dijo Jesús que el árbol se conoce por sus frutos? ¿A quién dijo Jesús, tras entender lo que era misericordia, ve y haz tú lo mismo? ¿A quién dijo Jesús que debían llevar el evangelio hasta los confines de la tierra? Te vuelvo a preguntar, ¿cómo que no tenemos que hacer nada? Somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola. No recuerdo quién dijo eso, ¿Lutero? Quien fuera, pero tenía razón. Somos salvos solo por la fe en Cristo. Es cierto y lo afirmamos, pero la fe que salva nunca está sola. Trae consigo obras que demuestran esa salvación. ¿Tú por qué sabes que un limonero es limonero? Pues porque ves limones, ¿no? ¿Por qué sabes que un cristiano es cristiano? Porque ves algún tipo de fruto en su vida que te recuerda a Cristo, que se parece a Cristo. ¿Ves lo que quiero decir? Estuve pensando en una frase que pudieseis recordar y que comprimiera todo esto. Y se me ocurrió esta. A ver qué os parece. A ver si la podéis recordar. Hacemos buenas obras no porque estemos tratando de convertirnos en algo, sino porque nos hemos convertido en algo. Hacemos buenas obras no porque estemos tratando de convertirnos en algo, sino porque nos hemos convertido en algo. Así que espero que estas reflexiones sean usadas por Dios para despertarte espiritualmente y que hoy sea el día en el que puedas descubrir tu salvación en Cristo. Amén, iglesia. Amén. Así sea.